que se presenta a la Asamblea, no se incluye el bloque 16 en el territorio de influencia taromenani de un llamado Grupo Maximus. ¿Cuál es tu criterio respecto a eso? Bueno, digamos que a mí me parece que hay cosas opinables y hay otras cosas obvias, ¿no? Hay una cosa obvia. Ellos no deben decir que se va a parar una operación petrolera si aparecen grupos sin contacto, porque aquí tenemos el hecho de que han aparecido grupos sin contacto y no se para la operación petrolera. Es decir, a mí esto es una de las cosas que más me sorprenden en las discusiones que hay en estos días, porque que se discuta lo probable entra dentro de la lógica. Que se niegue la evidencia es lo que a mí me despista, ¿no? Es decir, cuando alguien niega lo evidente, actúa en contra de la evidencia, yo ya no sé qué decir. Entonces, tenemos una evidencia, una exploración petrolera, más de una, porque recordemos que la casa donde fueron muertos no está dentro del bloque 16, está en otro bloque. Entonces tenemos al menos 2 o 3 bloques afectados por este, y ya están ahí, ya están afectados. Entonces, según la Constitución, habría que parar la exploración petrolera en esos 3 bloques. Es evidente que no se ha parado. ¿Cómo se puede decir que cuando haya pueblos sin contacto en uno de los bloques nuevos, en el ITT o en el 31, se va a parar la exploración petrolera? O sea, por eso yo digo que a mí me parece que es todo una representación. A mí, por ejemplo, el primer mapa que había me parecía discutible. Me parecía un mapa con muy poca densidad de formación, ¿no? Este no tiene ninguna. Si Ecuador dice en serio lo que dice en la Constitución y el gobierno dice en serio lo que dice, la primera inversión que habría que hacer es en conocimiento. Es decir, ¿para qué sirven todas las leyes, todas las promesas, toda la palabrería, si no sabemos qué gente hay y qué gente no hay? ¿Cuánta hay, dónde está y cuáles son? Si no hemos hecho nunca un intento serio de conocimiento sobre todo eso, ¿no? Es hablar por hablar. Igual da decir una cosa que otra, decir que están aquí, esa bombita la puedo subir, 2 grados, bajarla, correrla a un lado, moverla para el otro lado, es igual, es igual. Depende simplemente del que lo pueda hacer, del que lo quiera hacer, ¿no? No hay ninguna razón que yo conozca que permita poner esa bombita a 1 grado o medio grado o no sé qué a un lado o a otro. No hay nada en lo que eso se sostenga. Se puede afirmar entonces también categóricamente que estos pueblos no están en el ITT, porque han habido evidencias en otras partes y no han habido evidencias en el ITT. No, hay también, últimamente hubo un conocido petrolero ecuatoriano al que le contesté en un artículo, ¿no?, que me parece que expresa muy bien, ¿no?, el cinismo de cierta gente, ¿no? Entonces dicen los altos jefes petroleros, ¿nos pueden demostrar que hay pueblos no contactados en el 31? Le digo, señor, usted no ha leído la Constitución. Usted no ha leído la Constitución de su país. En la Constitución de su país hay una cosa que se llama presunción. Si se presume, no si se demuestra, si se presume que están ahí, no se puede ingresar. Eso dice su Constitución. Así que el argumento es exactamente el contrario. Usted puede demostrar que hay evidencias de que no están, se puede evidenciar de que no están, ese es el argumento. Ellos lo vuelven al revés, con un cinismo atroz, saltándose la Constitución, pero además lo hacen supuestamente desde un punto de vista científico, porque es gente que públicamente dice, yo hablo con datos, esa gente ha perdido todas las veces que ha hablado de una cosa, se ha equivocado sobre este tema. Pero supuestamente son como Dios, saben sobre todo, y también saben sobre esto, pero no conocen ni siquiera su Constitución. Si nosotros nos hubiéramos esforzado durante años, lo mismo que nos hemos esforzado por conocer cuántos pozos petroleros hay, cuánto produce cada uno, porque esto es, los Andrés, tomemos el caso del bloque 31. En el bloque 31, hace muchos años que hay operación petrolera,
de exploración, ¿cierto? Hace muchos años se exploró, hace muchos años. Pero en los últimos años, mientras en Europa se decía que vamos a conservar el Yasuní, se ha hecho una carretera en el bloque 31. Porque ahora en Quito parecen caerse de un árbol y decir, nos están afectando el parque. Caramba, hay una carretera en el bloque 31, una carretera no corta. Es decir, como es natural, y yo lo entiendo perfectamente y creo que muchos lo podemos entender, se está preparando una explotación en los últimos años. Yo pregunto, ¿se estaba preparando un conocimiento sobre si había o no pueblos ocultos? ¿En estos últimos años ha invertido algo el Estado para saber si efectivamente íbamos a hacer daño o no? ¿Si efectivamente alguien podía morir ahí o no? ¿Si efectivamente estábamos cumpliendo la Constitución o no? No, no se ha hecho. Que ahora la Asamblea Nacional, en 4 días, en 5 días, gente que no tiene absolutamente ninguna idea sobre el tema, decida si se puede o no se puede, cuando durante los últimos 6 años no se ha hecho ningún trabajo de investigación sobre la zona, de verdad, a mí me parece de un cinismo atroz. Te van a decir que el plan de medidas cautelares ha hecho una investigación. ¿Qué es lo que tú has podido conocer de la información que maneja ese plan? Que la presente. Antes de decidir el presidente esto, tenían que haber presentado, ¿no? Este es nuestro estudio, nos basamos exactamente en esto, nos hemos esforzado durante todos los años en esto, hemos hecho tales comprobaciones, ha trabajado tantas personas, tenemos todos estos datos. Señores ciudadanos, mire, no hay. O tenemos un altísimo grado para saber que no hay. No se ha hecho esto. Que lo presenten. No acudió allí un funcionario que acaba de ser nombrado ministro de esa cosa y que naturalmente no tiene ninguna idea de los antecedentes de este asunto y cambió las bombitas en el mapa, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no creo que nadie le pueda dar alguna seriedad a eso, ¿no? ¿Usted se imagina, Carlos Andrés, que hiciera yo eso como un técnico petrolero? ¿Usted se imagina que yo me presentara en la televisión pública y dijera, no, por favor, que los pozos no están acá? Verá, los pozos están aquí y aquí y aquí y aquí y aquí. Es mejor que el helicóptero vaya acá y la carretera la mandemos por allá. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esto es así, ¿no? Esto es lo que están haciendo con los pueblos sin contacto. Esto es lo que están haciendo todos los días. A mí, si no estuvieran vidas en peligro, si no hubieran vidas en peligro, de verdad me daría risa las discusiones. O sea, no me parece serio lo que están haciendo. A mí me llamó mucho la atención una entrevista que Ompure contaba de un encuentro suyo con los Taromenani poco antes de ser muerto. Me llamó mucho la atención porque, claro, conocemos muy poco de esta gente. Él decía que los Taromenani le habían dicho, no podemos cruzar hacia nuestros territorios del sur porque ahí está, ellos le llamaban así, a la carretera Maxus. Según ese relato, a los Taromenani les daba tal miedo eso que no podían cruzar. Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Y me puso a pensar que una cosa que a mí me parecía que no era, imagínese, para una persona de selva que salva un río, que salva una quebrada, que salva no sé qué, salvar 6 metros de un camino, ¿no? Sin embargo, el desconocimiento, el miedo que eso les da, me recordaba algunos relatos de la guerra del caucho, de la pelea del caucho, cuando ellos narraban que veían una barca cauchera y prácticamente se paralizaban y se aterrorizaban. Y uno podía pensar, bueno, pero la lancha cauchera pasa, y pasa una cada 1 mes, o cada 2, o cada 3. Sin embargo, la afectación en ellos es muy fuerte. El gobierno dice, no vamos a hacer carreteras en el bloque 31, aparte de la que hay, ¿no? No vamos a hacer carreteras. Va a ser todo por operación aerotransportada, ¿no? Por helicópteros. Bueno, mucho peor. Si hay algo que les aterroriza a los Taromenani, es el ruido de los helicópteros. Si hay algo que es peligroso para ellos, es que los descubran desde el aire. Una situación en la que no se pueden defender. Su última defensa es su casa. Si uno descubre su defensa, están perdidos. No sé, yo el otro día proponía, el lunes, una entrevista que al menos, ¿no?, tengan una cierta consideración y esperen 6 meses o 1 año, y durante 6 meses o 1 año hagamos un esfuerzo serio de conocimiento sobre esa zona y despejemos todas las dudas que podamos sobre están o no están, cuántos son, tienen
tienen algún área de movimientos, tienen algunas rutas, tienen algunas fórmulas de relación, el que sea con ese paisaje, con esa naturaleza. Yo creo que esto es lo mínimo que se debería hacer con ellos, ¿no? Pero ¿en base a qué hablas de un año? Porque he escuchado a algunas personas que dicen que estudios así tomarían muchos años o incluso décadas. Bueno, por supuesto. Yo siempre digo, Carlos Andrés, yo me muevo en el terreno de los posibles. Yo me acuerdo que en otra situación que no tenía nada que ver con esto, yo les decía a los petroleros en Ecuador, verá, tratemos de salvar el patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, cuando uno trata de salvar un patrimonio, en este caso es un patrimonio mucho más valioso, el de personas, ¿no? Se pueden hacer máximos y mínimos, ¿no? En este país casi siempre vamos a los máximos. Entonces, hacemos una constitución de máximos, los derechos de la naturaleza. Y en la aplicación tenemos menos que el mínimo, pero la constitución es de máximos. Ahora lo mismo. Ya, algunos dirán, necesitaremos 25 años para conocer qué pasa con un terremoto. Tal vez los exquisitos, los extraordinarios, necesiten 25 años. Yo sigo creyendo que es mejor 6 meses que nada. Yo no creo que vayan a dar 25 años. Probablemente tampoco van a dar 6 meses, ¿no? Pero yo me daría con un canto en los dientes si se pudiera hacer un trabajo serio, si se pudiera hacer un trabajo no solamente de conocimiento, sino con las comunidades de alrededor, etcétera, durante 6 meses o un año, ¿no? Pero naturalmente, claro que sería mejor. Y probablemente